Prepárate para sumergirte en uno de los mayores enigmas de la humanidad. En el año 1963, lo que un grupo de intrépidos exploradores descartó como una colina ordinaria en Turquía, escondía bajo sus pies un secreto que esperaría 3 décadas para sacudir los cimientos de nuestra comprensión histórica. Göbekli Tepe. Pero, ¿qué misterios aguardan entre sus antiguas piedras? ¿Quiénes fueron los visionarios que, hace más de 12.000 años, erigieron estas estructuras monumentales? ¿Y cómo su existencia está conectada con eventos cósmicos catastróficos? Acompáñanos en este viaje que trasciende el tiempo, desde los antiguos mitos zoroástricos hasta la ciencia moderna que podría reescribir nuestra historia. ¿Estás listo para descorrer el velo del pasado y revelar los orígenes ocultos de nuestra existencia? Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. En 1963, un grupo de exploradores se adentró en el sureste de Turquía, buscando los vestigios de las antiguas civilizaciones que habían habitado esa tierra. Entre los muchos lugares que visitaron, hubo uno que les llamó la atención, una colina llamada Göbekli Tepe, que significa colina del vientre. Allí, sobre el suelo árido, vieron cientos de fragmentos de piedra caliza, algunos con formas extrañas y grabados misteriosos. Sin embargo, no les pareció nada importante. Pensaron que se trataba de un simple cementerio medieval, quizás el resultado de alguna batalla olvidada. Así que tomaron algunas notas y fotografías y continuaron su camino. 31 años después, en 1994, otro hombre llegó a la misma colina. Era Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán que estaba estudiando los sitios prehistóricos de la región. Pero a diferencia de sus predecesores, Schmidt no pasó de largo. Algo le hizo detenerse y mirar con más atención. Lo que vio le dejó asombrado. Aquellos fragmentos de piedra no eran simples restos de un cementerio, sino las piezas de un rompecabezas gigantesco que revelaba una historia oculta. Una historia que se remontaba a la edad de piedra mucho antes de lo que se creía posible. Schmidt decidió excavar en la colina, convencido de que allí había algo más que merecía ser descubierto. Y no se equivocó. Bajo la superficie, encontró una maravilla arqueológica, una serie de megalitos, enormes bloques de piedra de hasta 5,5 metros de alto y 50 toneladas de peso, dispuestos en círculos concéntricos y decorados con tallas impresionantes de figuras humanoides, animales y símbolos abstractos. Era como si una civilización desconocida hubiera construido un templo monumental en medio de la nada. Pero lo más sorprendente fue cuando Schmidt dató el sitio por carbono. Los resultados le dejaron boquiabierto. Aquellos megalitos eran los más antiguos del mundo, con una antigüedad de entre 9.600 y 8.200 años antes de Cristo. Eso los hacía al menos 5.000 años más antiguos que Stonehenge, el famoso monumento megalítico de Inglaterra. Schmidt acababa de descubrir Göbekli Tepe, el hogar de los primeros constructores de la historia. ¿Quién estuvo aquí en el pasado forjando esta maravilla? ¿Quién manejó y talló con tal detalle los colosales bloques de 50 toneladas de Göbekli Tepe? Schmidt lo resumió así: nos hallamos ante una obra 6.000 años anterior a la invención de la escritura. A medida que avanzaba la investigación, el enigma de Göbekli Tepe se intensificaba. En 2014, descubrimientos de un asentamiento permanente sugerían que sus constructores superaban la categoría de cazadores-recolectores nómadas, revelando una civilización avanzada y anterior a todas las conocidas. Los científicos se preguntaban quién era esta civilización y por qué había permanecido oculta en la historia. La investigación de Göbekli Tepe prosigue. Con solo el 5% excavado debido a su fragilidad, nos preguntamos qué secretos y motivaciones de la misteriosa civilización que lo erigió saldrán a la luz. Comprender sus razones podría transformar nuestra visión del desarrollo humano. Muchos ven en Göbekli Tepe un ancestral sitio religioso, descrito por Schmidt como el primer lugar sagrado humano.
Otros lo consideran el primer observatorio astronómico alineado con Sirio. En ambos casos, sus implicaciones serían extraordinarios. En el año 2017, los ingenieros químicos Martin Sweatman y Dimitrios Tsikritsis ofrecieron una interpretación revolucionaria de la piedra del buitre en Göbekli Tepe, un pilar con enigmáticas tallas de animales. Sweatman sugirió que estas figuras codificaban información, posiblemente representando constelaciones zodiacales antiguas. Un escorpión como Escorpio, una figura parecida a un pato como Libra, un lobo como Lupus, etc. Cada uno dispuesto alrededor de una forma circular en el centro que representa al Sol. De esta manera, Sweatman y Tsikritsis creían que la piedra del buitre proporcionaba un sello de fecha para algún tipo de evento en la historia humana. Las tallas registraban un tiempo en el pasado cuando las constelaciones estaban dispuestas como estaban en la piedra. Pero, ¿qué pudo haber sido este evento? Sweatman y Tsikritsis interpretaron que ciertos símbolos en la piedra del buitre, incluidos cuadrados con líneas descendentes y una figura sin cabeza, simbolizaban la caída de un cometa y sus catastróficas consecuencias para la humanidad. En su estudio publicado en Mediterranean Archaeology and Archaeometry, argumentaron que este pilar conmemoraba un desastre monumental, posiblemente el día más catastrófico desde el fin de la última edad de hielo. La evidencia más convincente de su teoría no residía únicamente en la interpretación de las antiguas tallas, sino en los resultados obtenidos al intentar datar el momento exacto del evento del cometa propuesto. Mediante software, identificaron 3 fechas posibles para las alineaciones constelares de Göbekli Tepe: 4350 a.C., 10.950 a.C. y 18.000 a.C., siendo la segunda significativa por coincidir con el evento Younger Dryas, un drástico enfriamiento global ocurrido hace unos 12.900 años. Los datos geológicos y arqueológicos revelan que este período estuvo marcado por una destrucción global sin precedentes, caracterizada por tsunamis gigantescos, inundaciones devastadoras, incendios forestales intensos que oscurecieron el cielo con cenizas y una ola de extinciones animales a nivel mundial. Aunque el evento Younger Dryas es un hecho comprobado, su causa exacta ha sido objeto de debate. Una hipótesis destacada sugiere que fue provocado por el impacto de un cometa que desintegró las capas de hielo de América del Norte, desestabilizando el ecosistema global. La piedra de Göbekli Tepe, al mostrar constelaciones alineadas como en el momento del evento, podría ser un registro de esta catástrofe cósmica. Sweatman afirmó que la evidencia de platino en Norteamérica refuerza la teoría del impacto de un cometa como causa del Younger Dryas, que duró alrededor de 1300 años. Entonces, ¿es posible que el evento Younger Dryas haya sido realmente desencadenado por el impacto de un cometa? ¿Es posible que este evento esté registrado en la piedra del buitre por una civilización olvidada? Y si es así, ¿cómo se relaciona esto con las ciudades subterráneas cercanas a Göbekli Tepe y dispersas por toda Turquía? Podría ser que Göbekli Tepe no sea el único sitio en la región que contiene evidencia del evento Younger Dryas. En un contexto más amplio, el zoroastrismo, una de las religiones organizadas más antiguas basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro, podría ofrecer perspectivas adicionales. Aunque se documenta por primera vez en el siglo VI a.C., se cree que se originó mucho antes, en el segundo milenio a.C., a partir de tradiciones orales aún más antiguas. Esta religión introdujo conceptos fundamentales como el cielo, el infierno, el juicio post-mortem, el mesianismo, los ángeles y los demonios y una cosmología dualista de bien y mal, ejerciendo una profunda influencia en religiones abrahámicas, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo y el islam, así como incluso en la filosofía griega. Historias fundacionales de estas tradiciones, como la bíblica del Arca de Noé, a menudo derivan de narrativas de la historia zoroastriana de Yima. En El Vendidad, un texto sagrado del zoroastrismo, relata cómo un hombre llamado Yima es advertido de una catástrofe global,
no una inundación, como en la historia de Noé, sino una intensa glaciación. Se le instruye construir una ciudad subterránea para refugiar a 2000 parejas humanas y todo tipo de animales, asegurando agua y alimentos. Allí Yima permanecerá, como lo hizo Noé en su arca, esperando que pase la helada que acabaría con el resto de la tierra, para generaciones después emerger de nuevo para repoblar la tierra tras el invierno apocalíptico. ¿Podría el relato zoroástrico de Yima, sobreviviendo a una gran congelación en una ciudad subterránea, reflejar la supervivencia durante el Younger Dryas? La proximidad de Irán a Turquía y el origen del zoroastrismo en tradiciones orales antiguas sugieren una conexión entre las historias de ambos lugares. Es posible que las ciudades subterráneas en Turquía fueran refugios contra el clima extremo del Younger Dryas, inspirando el mito de Yima. Si es así, tal vez Göbekli Tepe sea un monumento a esta supervivencia, marcando la fecha del evento con alineaciones astronómicas específicas tallada en la piedra del buitre. Piensa en lo que significaría la existencia de una civilización avanzada antes del Younger Dryas, de más de 12.000 años atrás, desafiando el conocimiento actual sobre el origen de las civilizaciones. Un hallazgo así pondría patas arriba al mundo científico y cambiaría nuestra comprensión de la civilización humana, de dónde venimos y cómo nos desarrollamos, sugiriendo que los vestigios de este pasado olvidado podrían aún yacer ocultos en Turquía, listos para reescribir nuestra historia. Si te gusta este tipo de contenido, entonces debes ver estos vídeos que te recomendamos a continuación. No te vayas sin comentar, dejarnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.